¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al episodio número 10 de nuestro podcast. Hablemos de salud. Mi nombre es Efraín Cruz, soy nutriólogo. Yo soy Aldair Gil, soy fisioterapeuta. ¿Qué onda, Mielda? Terapeuta. Pues aquí estamos nuevamente grabando este episodio. ¿Y cuál es el título del episodio, Alda? El título del episodio del día de hoy se llama Ayuno Intermitente. Ciencia, salud y movimiento, Efraín. Entonces, pues vamos a revisar qué dice la evidencia, en qué casos funciona, cuáles son los riesgos, etcétera, ¿no? Y cómo se relaciona esto con el rendimiento físico y con la salud musculoesquelética, que es Claro. muy importante del área de fisioterapia. Pues vamos también a definir. Yo sé que muchos de ustedes tal vez conozcan o ya han implementado qué es un ayuno intermitente ahí en casa, por moda, porque lo vieron tal vez en TikTok, en alguna red social, YouTube, que hay varios influencers fitness que normalmente esto lo hacen como un comercial, que ponen ayuno intermitente para bajar de peso. Pero en sí, ¿qué es esto? ¿Sirve para bajar de peso? En sí, ¿para qué debemos utilizar el ayuno intermitente, no? Entonces, una definición clara sobre el ayuno intermitente es de que es un patrón alimentario que alterna periodos de ayuno y de alimentación, Okay. ¿sale? Es decir, en sí no es como que una dieta o no es un protocolo alimentario que tú debes de seguir, ¿ok? ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que cuando ustedes hacen ayuno intermitente, va más enfocado hacia un déficit calórico, ¿sale? En el sentido que una flexibilidad metabólica. Okay. ¿A qué voy con esto? Ya lo habíamos visto en varios episodios que era un déficit calórico, que un déficit calórico era pues literalmente consumir menos nutrientes de lo que tu cuerpo necesita para que esto te ayude a bajar de peso. Pero aquí viene algo más importante que es la flexibilidad metabólica. La flexibilidad metabólica es la adaptación que tiene el cuerpo hacia con los alimentos para que éste los pueda metabolizar de una mejor manera y no llegar como a lo que a veces muchos colegas hacen, ¿no? Te quitan alimentos porque son malos, empezamos a satanizar los alimentos, de que no puedes comer tortillas, etc. La flexibilidad metabólica pues sí te deja hacer absolutamente todo esto. Entonces, el ayuno intermitente como tal no es una dieta y por eso no muchas veces funciona. ¿Por qué? El ayuno intermitente existen diferentes protocolos, de los más comunes es el de 16 y 8. ¿Cuál es el de 16 y 8? Es de que 16 horas estás en ayuno y solamente tienes 8 horas para alimentarte. Entonces, imagínate que tú desayunas, comes y cenas en un periodo de 24 horas. No sé, Alda, ¿tú desayunas? ¿A qué horas desayunas? ¿Como a las 9, 10? Como a las 8. Como a las 8. ¿Y a qué horas comes? Como a las 2. 2. ¿Y a qué horas cenas? Como a las 9. Como a las 9. 10. Ahora, 10. O sea, imagínate. Y esas 3 comidas que tú haces de 8 de la mañana a 10 de la noche, que literalmente pues son prácticamente como 18 horas, ¿sale? En ese lapso de tiempo, bueno, esa ingesta de alimentos tú la tienes que hacer en un periodo de 8 horas nada más. Entonces, imagínate, si tú estás acostumbrado a desayunar, comer y cenar en un periodo de 16 horas, pues ahora tienes que voltearlo, solamente lo vas a hacer en un periodo de 8 horas. Pues sí que voy a consumir, o sea, voy a hacer las mismas comidas, pero en un periodo más corto. O sea, voy a comer más seguido, por así decirlo. La misma cantidad. La misma cantidad. Sí. Entonces, así es como funciona ese protocolo de 16 y 8. 16 horas en ayuno y 8 horas de comida. Tenemos otro protocolo llamado el 14-10, que es lo mismo, 14 horas de ayuno, ¿sale? Y 10 horas que tú tienes para comer. Pero, por ejemplo, el de 16-8. 16 horas de ayuno, 8 horas de comida. 8 horas de comida. O sea, las 8 horas de comida las puedo hacer a la hora que yo quiera. O sea, por ejemplo... Sí, pero deben de ser continuos, nada más. Por ejemplo, si yo quiero empezar a las 10 de la mañana, tengo que acabar a las 11, 12, 1, 2, 3... A las 6 de la tarde. Exacto. Y de ahí ya nada. Entonces tienes de 10 de la mañana a 6 de la tarde para desayunar, comer y cenar. Okay. Y de ahí, después de las 6, nada. Ya no puedes comer nada hasta el otro día a las 10 de la mañana. Líquido sí. Sí, líquido sí. Puedes beber agua, tés o cafés sin azúcar. Sin ningún problema. Nada más esos líquidos, porque la leche también entra como líquido, por eso no la podemos meter. Solamente es agua, té o azúcar, si puedes consumir los líquidos. Agua de sabor de frutas tampoco se puede. ¿Sale? Entonces debe de estar tu cuerpo en totalmente ayuno. Te pregunto esto porque yo he escuchado mucho que, por ejemplo, el ayuno intermitente muchos lo dicen en la mañana. Ajá. O sea, que toda la mañana no desayunan o no comen alimentos y en la comida ya. Comida y cena así, por así decirlo. No, normalmente eso pasa por el recorrido que ahorita hacemos. Imagínate, tu primera comida tú la haces a las 12 del día, imaginemos. Tú rompes tu ayuno intermitente a las 12 del día y estamos en el protocolo 16-8. Entonces, de 12 a 8 de la noche, tú puedes estar comiendo, pero después de las 8 de la noche ya no puedes comer nada, sino hasta el otro día. Y así sucesivamente. Si tú rompes tu ayuno a las 2 de la tarde, échale 8 horas, entonces eso quiere decir que de las 2 a las 10 de la noche
puedes desayunar, comer y cenar todo lo que tú quieras, pero después de las 10 ya no puedes consumir ningún otro alimento. El horario normal que cuando hacen ayuno intermitente es de que van rompiendo el ayuno entre las 12 y la 1 de la tarde, para que así puedan terminar un poquito más tarde todas las personas, ¿no? Entonces ese es el horario común. Casi nadie rompe su ayuno a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, porque van terminando a las 4 o 5 de la tarde y después de esa hora pues ya no pueden consumir absolutamente nada. Entonces lo normal es de que rompan su ayuno a las 12 a la 1, de ahí cuentan 8 horas y ya dejan de consumir alimentos. Okay. Pero algo que sí hay que aclarar y que dije al inicio del video es que su principal función del ayuno intermitente es inducir un déficit energético, Claro. más no una flexibilidad metabólica como muchos pensarían, porque al final de todo esto, mucha gente cuando hace su ayuno intermitente piensa que solamente es hacerlo y ya, y por ejemplo se van a los tacos, comen chucherías, toman muchos refrescos y piensan que por estar en ayuno intermitente en ese lapso de 8 horas que metieron coca, barritas, chocolates, mucho azúcar, aún así no les va a hacer efecto, ¿no? O sea, de que, voy a bajar de peso porque estoy en ayuno intermitente, pero pues no voy a cuidar lo que como. Sí, Normalmente muchas personas que empezaron de moda a hacer ayuno intermitente eso hacían, o sea, no cambiaban sus hábitos alimentarios, seguían totalmente igual y pues no bajan de peso. Obviamente no van a bajar de peso porque volvemos a lo mismo, sino al contrario, se estreñían, se inflamaban, se estresaban, se les caía el cabello, empezaban con algunos trastornos de conducta alimentaria por la ansiedad, el estrés que solitos se generaban, y es totalmente común porque si antes comían así de feo en un periodo de 16 horas, ahorita estás comiendo igual de feo, pero en un periodo de 8 horas. ¿Y por qué esto genera un déficit energético? Pues porque tú estás acostumbrado a consumir esa cantidad de comida en un periodo de 16 horas, pues ahorita como el periodo es más corto, pues obviamente vas a estar lleno en ese... Tú comes algo y para que te haga digestión te tardas 1 hora, 2 horas. Y luego tienes que volver a comer, te hace digestión, te tardas unas 2 horas, ya se acabaron tus 8 horas, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces tienes que comer más rápido o tienes que comer mayor veces en menor tiempo y eso va a provocar que tu estómago se quede totalmente lleno. Pero digamos, ya haces digestión, ya va a quedar totalmente vacío y no comiste la misma cantidad que comías en un periodo de 16 horas que tú hacías porque tenías más tiempo en que tu cuerpo pues hacía el proceso de digestión adecuadamente, ¿no? Claro. Entonces eso te provoca un déficit energético, un déficit calórico y a la larga vas a bajar de peso. Pues obviamente si vas a bajar de peso porque vas a consumir menos alimentos de los que normalmente comías. Sí, claro. Y si no cuidas tu educación alimentaria, pues va a razón de lo mismo, no vas a bajar absolutamente nada. Pues prácticamente queríamos dejar en claro lo que es esa parte, ¿no? Sobre cómo funciona lo que es el ayuno intermitente. Según la evidencia, hallazgos principales, estudios recientes, 2022 al 2024, es eficaz para una pérdida de peso cuando producimos un déficit calórico, ¿sale? Lamentablemente los cambios que tú tienes de pérdida de peso del ayuno intermitente no son sostenibles, ¿sale? Es decir, pueden causar el famoso rebote, sí lo pueden causar. ¿Por qué no son sostenibles? Solamente son sostenibles si dentro de tu ayuno intermitente hay cambios de hábitos alimentarios. Si no existen esos cambios de hábitos alimentarios, te digo, volvemos a lo mismo, estás comiendo totalmente lo mismo en menor tiempo, entonces tus cambios para nada van a ser sostenibles en ese sentido. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando queremos bajar de peso rápido, ¿se puede? Sí se puede para cuando queremos bajar de peso rápido. Lamentablemente, si emocional o psicológicamente el paciente no está preparado, pues lo único que va a tener es estrés y no le va a funcionar absolutamente nada. Entonces hay que tener mucho cuidado para ello. También cuando lo mandamos cuando tenemos personas con dislipidemias, es decir, con triglicéridos elevados altos, con colesterol elevado también, funciona, es una estrategia nutricional el ayuno intermitente para este tipo de personas. Según la evidencia nos menciona que se han tenido resultados positivos. Mejora levemente la sensibilidad a la insulina en algunos sujetos, no en todos, ¿sale? Si eres un paciente con diabetes, se te puede mandar ayuno intermitente, obviamente con su debido cuidado. No lo hagas por el simple hecho de hacerlo, sino si tienes que ir primero con tu profesional de la salud, porque dependiendo de tus estudios, vemos si se te puede mandar o no se te puede mandar el ayuno intermitente. Sí, porque por ejemplo ahí si la persona está en ayuno intermitente, ¿no? Es diabética, y a lo mejor así ayuda un poquito a la resistencia a la insulina, pues la glucosa baja, ¿no? Pero si por ejemplo la persona llegara, no sé, dice, no, pues a eso le voy a meter 5 kilómetros de correr, ¿no? O sea, a lo mejor ahí puede haber también un choque en cuanto al consumo de energía en el mismo Fíjate cuerpo. que de eso, bien lo dices, a veces muchas personas quieren hacer ayuno intermitente porque quieren oxidar grasa. Piensan que con el ayuno intermitente al momento de bajar de peso, Sí.
solamente piensan que van a bajar grasa, y no es cierto. Si una persona no tiene el consumo proteico que debería de ser, no va a perder grasa, sino va a perder totalmente músculo. Y de hecho, aquí lo que pasa es de que el ayuno intermitente no mejora la calidad muscular absolutamente para nada. Entonces, para aquellos deportistas o personas que están entrando al gimnasio, que quieren ser fitness, que se quieren tonificar, el ayuno intermitente no sería la mejor opción para este tipo de sujetos, porque no va a mejorar para nada la calidad muscular en absoluto. Y te voy a explicar por qué. Porque normalmente, en cuestión de tiempos, ¿sale? Para no meterme en tanto detalle, pero le debemos de dar chance a la proteína para que se pueda digerir y distribuir de la mejor manera dentro del cuerpo. A esto se le llama una ventana anabólica. En cada sentada, nosotros debemos de consumir entre 20 a 40 gramos de proteína, que son como que lo mejor, según la evidencia científica nos menciona, para tener una mejor estimulación, ¿sale? De la síntesis proteica, de absorción de la proteína, vaya, para que el tejido se recupere, para que el músculo pueda crecer, etcétera, función hormonal, etcétera. Pero cuando tenemos un periodo más corto, no le damos chance al cuerpo que haga esa síntesis proteica adecuadamente. Claro. Entonces, por eso no va a haber mejora de calidad muscular y por eso no va a haber como que esa oxidación de grasa, sino al contrario, te puede perjudicar. Es decir, cuando bajas de peso, pudieras perder más músculo que grasa. Pudiera ser, ¿sale? Si no consumes la cantidad suficiente de proteína. Para eso estamos hablando de una adaptación metabólica que antes nosotros obviamente tenemos que hacer. Y eso es lo que iba desde el inicio, Alda, que si no cambias hábitos alimentarios, pues no sirve de nada el ayuno intermitente. Que dejes de comer y después vas a comer, o sea, eso no te va a servir absolutamente de nada. Y bueno, al momento de no tener una mejor calidad muscular y que puede perjudicar a la pérdida de ella, viene la parte fisioterapéutica, que hablamos sobre el rendimiento físico. Imagínate que las personas que van al gimnasio empiezan a hacer ayuno intermitente, pero lo que te menciono, si no la llevan adecuadamente vas a tener mucho sueño, cansancio, problemas para dormir, estrés, ansiedad, cortisol elevado obviamente, y empiezan a tener menos rendimiento físico por el ayuno intermitente. Y tú sabes, ¿no?, que cuando una persona empieza a tener un rendimiento físico disminuido, pues eso es propenso a tener tipo de lesiones. Sí, pues es lo que te comentaba al inicio, o sea, dentro del ayuno intermitente, una persona que quiera realizar ejercicio físico o actividad física un poquito intensa durante el periodo de ayuno, o sea, sin nada de alimentos, nada de energía, pues puede alterar tanto en cómo el cuerpo obtiene la energía para realizar esas actividades, ¿sale? Y sabemos que hay partes en las que el mismo cuerpo trata de buscar la energía para poderse mover, que es la grasa, que es el músculo, que es el ATP, sale la glucosa, cómo la transforma y la vuelve en energía. Entonces, si por ejemplo con el ayuno intermitente el músculo está bajando, o sea, está siendo más pequeño, está teniendo menos resistencia, y tú le metes una actividad física fuerte o intensa, el músculo se va a fatigar más rápido, va a requerir más energía, va a requerir más células para su reparación. ¿Por qué? Porque durante una actividad física pues el músculo se microfractura, se rompe, ¿no? Tiene una pequeña inflamación, entonces necesita más células, más energía para poder repararse. Y ahí es donde vienen todas las alteraciones tanto de la glucosa como de células inflamatorias. Ahí sería un ejercicio como tal más específico, Efra, no tanto un ejercicio intenso. Por ejemplo, no tanto para ayudar a mantener una fuerza muscular o una masa muscular alta, sino para evitar tanto la pérdida, ¿no? Entonces ahí entran los ejercicios aeróbicos, ejercicios excéntricos, ¿sale? Isométricos. Los ejercicios isométricos, que son las contracciones del músculo sin mover la articulación, te ayudan mucho a mantener la fuerza muscular sin generar movilidad, ¿sí? O sea, sin generar tanto gasto energético para mover una articulación. Entonces ese tipo de ejercicios te ayuda o les ayuda mucho a evitar la pérdida muscular por el ayuno intermitente. Y ahí es a donde vamos. Si tú, por ejemplo, empiezas a hacer ese tipo de actividad que es el ayuno intermitente y tienes algún tipo de enfermedad como las que te decía en un inicio, te puede ayudar al proceso inflamatorio, ¿sí? Por el recambio de células que te ayuda a reciclar cierto tipo de células y te ayuda a obtener las energías y a reparar ciertos tejidos, ¿sí? Entonces ahí es donde es como que tengo una entrada muy específica de la fisioterapia, no tanto no es tan extensa, pero sí es muy específica. Entonces sí podemos intervenir en cierto tipo de patrones o cierto tipo de enfermedades.
Pero, digo, también hay que tener conciencia de qué tipo de ejercicio es bueno y qué tipo de ejercicio es malo. ¿Por qué? Porque ahí vienen las consecuencias. O sea, si tú vas en el ayuno intermitente y te echas 5 kilómetros, o sea, te puedes marear, te puedes fatigar, te pueden dar calambres, ¿sale? Te puedes desmayar. ¿Por qué? Porque consumiste a lo mejor la poca energía residual que tenía tu cuerpo para aguantar las 16 horas que iba a estar en el ayuno intermitente. Entonces tú te las quemaste en 30 minutos de correr, ¿no? Entonces hay ejercicios específicos que digo, no gastan mucha energía, que te ayudan a mantener el músculo sano, ¿sí? Pero sí cabe recalcar que no todos los ejercicios o no toda la actividad física es buena dentro del ayuno intermitente, ¿sale? De ahí pues digo, viene lo que es el cortisol alto, de ahí el estrés que te lleva el estar en ayuno, en la ingesta de alimentos, eso conlleva a que generes contracturas musculares, ¿sí? Entonces imagínate, el músculo está débil, no tiene suficiente masa muscular y sobre todo le están saliendo contracturas musculares. Lo que hace la contractura muscular es ayudar a la contracción, a la movilidad. Entonces cuando ya está la contractura ahí, ya no se puede. Ahí está la contractura muscular y ya no deja que se mueva el músculo correctamente. Entonces imagínate, si está fatigado el músculo, tiene contracturas musculares y aparte estás en ayuno, pues el músculo va a sufrir un estrés intenso y pues a lo mejor te pueden dar calambres, ¿sale? No te puedes sentir muy cansado de esa zona, ¿sí? O sea, sí conlleva un cierto grado como de especificidad hacer ejercicio durante el ayuno intermitente. O sea, no digo que sea malo, pero sino a lo mejor sobrecargar en exceso el cuerpo para el ayuno intermitente. Claro, y aquí como resumen, gente, les menciono, a ver, ¿quiénes no deben de hacer ayuno intermitente? Fácil, ¿no? O necesitan literalmente una supervisión de un profesional. Personas con historias de trastornos de la conducta alimentaria, que han tenido algún tipo de problema, llámese anorexia, vigorexia, bulimia, etcétera, etcétera, o que sufren de atracones de alimentos. Ese tipo de personas jamás los deben de poner en este protocolo alimentario que se llama ayuno intermitente, y eso es un llamado de atención para los especialistas del área de la salud, los nutriólogos, que a veces, pues por querer bajar rápido de peso a las personas, y de hecho nada más bajan su músculo, ponen en peligro, aún más ponen en peligro la vida de los pacientes. Tampoco lo pueden incorporar mujeres embarazadas o que están lactando, nada de eso, claro, nada de ayuno intermitente, que necesitan. porque a veces también veo a varios colegas que tenemos a una persona embarazada de 6-5 meses de embarazo que se embarazó con sobrepeso u obesidad, y cuando van con el nutriólogo la quieren bajar de peso durante su embarazo y le meten déficit calórico durante el embarazo, en lo cual esto pues obviamente va a perjudicar sobre el desarrollo del bebé, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por favor, si ven a un nutriólogo que hace ese tipo de barbaridades, pues cambien de nutriólogo, lo más, es como que la mejor recomendación que les puedo dar. Tampoco pueden hacer ayuno intermitente aquellos pacientes con diabetes que utilizan insulina, ¿sale? Que utilizan ya insulina en su día a día, porque pueden provocarles un riesgo de hipoglucemia. Así de sencillo, entonces hay que tener mucho cuidado. Y obviamente deportistas de alto rendimiento durante fases de una carga de entrenamiento elevada. Gente que quieran ganar alguna recuperación. Exacto, masa. ahí es lo que tú mencionabas, ¿no? Uh-huh. Que pues, literalmente en lugar de ayudarlos, lo más seguro es que sí, que los estemos afectando. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Y quiénes pueden beneficiarse del ayuno intermitente? Pues personas con estilo de vida que prefieren menos comidas en su dieta, en su día a día, personas que no tienen tiempo de comer, porque de hecho conozco a personas que nada más hacen 1 o 2 comidas al día y ya no comen nada. Ese tipo de personas podrían beneficiarse. Creo que yo voy a hacer el 16-8. El 16-8, en esas 8 horas desayunas, comes y cenas, ¿no? Entonces, me conviene. Ese tipo de personas sí se podrían beneficiar sin ningún problema. Los famosos godines, ¿no? De ciudades grandes que tienen trabajo godín, muchos de ellos podrían ayudarles a hacer ayuno intermitente, porque se pueden desayunar, comer y cenar, no que luego desayunan y cenan hasta después desayunan a las 8 y van cenando como a las 9, 10 de la noche. Imagínate, eso es un tiempo muy prolongado de ayuno que hay que tener mucho cuidado. O sujetos, pacientes que buscan sencillez en la planificación alimentaria. También ese tipo de pacientes les podría ayudar. Si se dan cuenta, son muy pocos los que se pueden beneficiar de esta práctica, de este protocolo. Entonces, sí, y es lo que te decía, o sea, pacientes a lo mejor con una enfermedad muy específica,
sea, que como lo que decía, la artritis reumatoide, la artrosis, algún desgarre muscular, algún proceso inflamatorio. Porque cabe recalcar, artritis reumatoide no la quita, no la cura, ¿sale? Pero ayuda a disminuir el proceso de dolor, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que les decía, que ayuda a reciclar las células. Entonces esas células que ya están muertas por la inflamación, el mismo cuerpo las ayuda a reciclarlas, las vuelve a reabsorber, las come y ayuda a producir células nuevas, ¿sí? Te digo, eso es lo que se puede decir que interviene como tal la fisioterapia. O sea, también podría beneficiar ahí, pero serían casos muy específicos. Como tal, así como decirte, no, pues yo le voy a mandar ayuno intermitente a todos mis pacientes, no. No, jamás. Les vuelvo a decir, es una práctica de un déficit calórico. Yo no soy partidario de lo que es este protocolo de ayuno intermitente, solamente se utiliza, o bueno, también yo lo he utilizado en las personas que no tienen mucho tiempo para comer, solamente así, como estrategia nutricional, de ahí en fuera para bajarlo de peso rápido, lo demás no, porque como estuvimos explicando durante el capítulo, en sí, ese no es el punto del ayuno intermitente. Claro, sí, y ahí es donde vamos, que también es una parte importante, que es lo que te digo, lo de los ejercicios, ¿no? O sea, ejercicios que podría recomendarles, que son ejercicios de bajo impacto, caminar, trotar, a lo mejor la bici estática, pero en una fase ligerita, a lo mejor la yoga, ¿sí? Ejercicios de respiración, la meditación, Claro. Los ejercicios isométricos, a lo mejor ejercicios en pelota, ¿sí? O sea, ejercicios muy suaves, muy tenues, que son los que se recomienda para este tipo de personas. Ejercicios intensos como correr, bici de montaña, todo ese tipo de ejercicios intensos no es recomendable durante el ayuno intermitente, por lo que les acabamos de comentar. Así es, gente. Entonces ya lo que nos están escuchando y los que nos escuchan en Spotify y los que nos ven en YouTube, pues ya saben, no se confíen de todo lo que ven en redes sociales. Nosotros pues acabamos de hablar con evidencia actual 2022-2024. Entonces, gente, el ayuno intermitente no es para todos y pues visiten a su profesional de salud para mayor información en ese sentido. Muy bien, Anda. Pues con esto yo creo que vamos a pasar con nuestra sección de mitos y preguntas de salud. ¿Te late? Excelente, va. Muy bien. Yo te tengo un mito ahí en el apartado 4. Ahí nos dice un mito que ya lo abordaste muy bien, pero pues para que, a ver, les quede más, les quede bien. A ver, el mito es el siguiente. ¿El ayuno causa pérdida de masa muscular automática? Cuando una persona entrena en ayunas, ¿es una causa de pérdida de masa muscular? Como tal, en el ayuno intermitente, pues sí estás perdiendo ya masa muscular. Si tú estás entrenando, pues lo único que vas a hacer es acelerar ese proceso. ¿Sí? O sea, a lo mejor sí vas a ganar un poquito de resistencia, un poquito de masa, pero durante el ayuno, pues a lo mejor la vas a volver a perder. ¿Sí? Entonces, ahí lo que sería, digo, hacer ejercicios muy específicos como para que el músculo se mantenga, se ayude a mantener en esa misma masa, en ese mismo tono, ¿sí? No ayudar a perderlo como tal, porque durante el ayuno intermitente pues ya se está perdiendo, pero sí se pierde, no solo músculo, pierdes diferentes cosas, grasa, la glucosa también la puedes llegar a consumir más rápido, el residuo de energía que te queda para las 16 horas a lo mejor, también se pierde, ¿sí? Entonces, ahí es importante, digo, se lo vuelvo a recalcar, el ejercicio específico, ¿sale? Saber qué ejercicio es bueno durante el ayuno intermitente y qué ejercicio es malo. Ahí es para prevenir más pérdida de masa muscular, nada más. Perfecto, pues ahí lo tienen, gente. Hay que tener cuidado. Sí, sobre todo. En entrenar en ayunas. Sale, ahora va el mío, Efra. A ver. Si yo sufro de una alteración en el metabolismo como una colitis nerviosa, ¿me ayudaría el ayuno intermitente? Porque pienso yo, consumo menos alimentos en menos tiempo, se puede decir que podría... ¿Que te ayude? Metabolizar mejor. Ok, siendo específico con la condición que mencionas, no sería una opción, por lo que andábamos explicando dentro del capítulo, que recuerda que para aquellas personas que tienen alguna condición de un trastorno de conducta alimentaria, pues no sería beneficioso, no le ayudaría demasiado. Tú ya tienes una colitis nerviosa, y lo que habíamos hablado en podcasts anteriores, no me acuerdo si era el capítulo 4 o el 5, donde hablamos sobre esto, la conexión intestino-cerebro. Pues prácticamente la colitis nerviosa se escucha muy
torpe, pero la cura es de no estar nerviosos, no estar estresados, Sí, sí. para que se desinflame y tengas un mejor peristaltismo o un movimiento intestinal adecuado. En este sentido es una parte de un trastorno de conducta alimentaria. ¿Por qué? Pues porque te pones nervioso y eso perjudica el movimiento intestinal para que puedas metabolizar adecuadamente los alimentos. Y por ejemplo, espérame, te interrumpo, Efra, me salió otra. A ver. Si yo tengo algún problema renal. No, tampoco. Recuerda que también cuando nosotros utilizamos patologías, ¿sale? Que como por ejemplo el de la diabetes con insulina, que ya son insulino dependientes, no, porque puede perjudicar lo que es la parte metabólica y la absorción. Entonces, en un problema renal, o sea, está bien, en un problema renal como tal, el riñón lo que hace pues es filtrar, ¿sale? Lo que pues va a filtrar y sí, y los riñones te ayudan en ese sentido. En cuestión de ayuno intermitente, recuerda que cuando tenemos pacientes renales sufren uno de edema. El edema es porque no pueden sacar adecuadamente todos los líquidos que tenemos, ¿sale? En un periodo de 24 horas. Súmale esto a que ahora en 8 horas tú vas a cargar el estómago de los líquidos que necesitas, de los alimentos que necesitas. Entonces, obviamente, tu riñón no va a poder filtrar todo en un menor tiempo. Si antes al riñón le costaba filtrarlo en un periodo de 16 horas, porque 8 horas duermes, pues peor aún, que ahora es al revés, lo tienes que filtrar todo en un periodo de 8 horas, porque 16 horas no le estás metiendo absolutamente nada. Correcto. Entonces ahí hay que tener pues mucho cuidado. Como les menciono, gente, hay muchas patologías en las cuales no podría ayudarse. Y qué bueno que preguntaste eso, porque a veces piensan que el ayunar de esa manera desintoxica el cuerpo, y aclarar que el hígado y los riñones ya cumplen con esa función, Sí. sin necesidad de ayunar. O sea, tu hígado y tu riñón se van a desintoxicar el cuerpo sin ayunar. Por sí solos. Por Sí, sí claro. solos, porque esa es la función del hígado y del riñón. Entonces, a veces pensarían eso, de que no, pues me voy a desintoxicar y por eso voy a ayunar. Totalmente mentira. Y no porque lo vean hasta lo que te comentábamos atrás de cámaras. Hay una serie de Chris Hemsworth en Discovery, en donde meten ahí el ayuno intermitente, y él ayuna creo que por un periodo de un mes, porque es un reto, algo así, y nunca se acostumbra. Y el coach, el que lo está guiando sobre el ayuno, que es un coach en ayuno intermitente, le menciona que eso va a purificar su alma, su cuerpo, sus hígados, le va a limpiar la mente y tanta cosa espiritual que no tiene nada que ver Con lo que es. Con lo que es. Ajá. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar por evidencia científica de los estudios que lo han mostrado, y otra parte pues es hablar por la manera empírica, en el sentido de que él menciona que desde que él ayuna se ha sentido mejor. Sí, pero volvemos a lo mismo, el ayuno no funciona de la misma manera en todos los sujetos. Y él es doctor, o sea, tiene medicina y posgrados de no sé qué, o sea, es muy popular en Estados Unidos, pero ese es el detalle, que como sí tiene buenas credenciales, y no es que esté haciendo una mala práctica, porque a él le funciona, pero todos quieren hacer lo que él hace. Pero volvemos a lo mismo, es como tú y yo, no hacemos la misma actividad física al día, no nos dedicamos a lo mismo, no tenemos el mismo movimiento tú y yo, Claro. y entonces no medimos lo mismo. Entonces el que tú y yo comamos lo mismo no nos va a beneficiar a ambos, a alguno de los dos nos va a beneficiar nada más. Entonces es lo mismo, lamentablemente, porque como uno ya tiene seguidores, ya tiene fama, pues literalmente puede agarrar un gran grupo de personas y es muy fácil que los convenza a hacer algo. Y como nosotros lo vemos rápido, pues decimos, no, pues él es el doctor, él sabe, entonces hay que hacerlo. Y lamentablemente no es tan fácil esto, gente, sino que todo debe ser personalizado hacia tus objetivos. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Igual a nosotros, pues no nos crean todo, pónganse a leer, no pasa absolutamente nada. Hay otra que me salió. Bueno, dado que es más específico para ti, ¿cuánto tiempo es lo recomendable hacer el ayuno intermitente? ¿Lo puedo hacer toda mi vida o puedo hacerlo, no sé? Ok, ¿Cuánto tiempo? Muy buena pregunta. Para aquellas personas que sí les queda lo que es el ayuno intermitente, vaya, se pueden mantener un buen tiempo. Te ponía el ejemplo de este doctor que sale en Discovery. Imagínate, ya lleva más de 5 años haciendo ayuno intermitente. ¿Se puede vivir así? Claro que se puede vivir así. ¿Es un estilo de vida? Claro que es un estilo de vida. ¿Es lo más recomendable? No es lo más recomendable, ¿verdad? Pero pues si tú te acostumbras a ese estilo de vida, adelante, no pasa absolutamente nada. Y así como ese doctor, pues yo conozco igual a muchos influencers, a varios médicos del deporte que también lo hacen, conozco a muchos nutriólogos, pero volvemos a lo mismo. Una cosa es que tú lo hagas y otra cosa es que prediques para que los demás lo hagan. Claro, sí. O sea, eso no, para mí al menos no se me hace justo.
Si yo hago ayuno intermitente, no voy a hacer que toda la gente haga ayuno intermitente. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, no. Y muchas personas hacen eso porque a ti algo te funciona muy bien, ya lo quieres predicar, lo quieres volver religión y ese es el detalle. No, debemos ser imparciales con lo que nosotros hacemos hacia con los objetivos de las demás personas. Y el ayuno intermitente mínimo lo tienes que hacer 3 meses, mínimo, para que veas los cambios positivos. Mínimo, son 3 meses de ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque pues a veces la gente dice, voy a intentar, y hacen un mes de ayuno intermitente y no funcionó. Pues claro que no te va a funcionar porque lo mínimo es 3 meses para que haya una flexibilidad y una adaptabilidad metabólica, lo que mencionábamos dentro del podcast. Y pues lo máximo, el que tú quieres. Pero lo mínimo debe ser 3 meses. ¿Habrá periodos de descanso? No. No, te digo, si tú rompes el ayuno intermitente, es como si volvieras a empezar. De nada te sirve que vas bien 3 semanas y rompes el ayuno intermitente un fin de semana porque tuviste una fiesta, un evento. Entonces el cuerpo se readapta y tienes que volver a empezar. Sería como día 1. No manches. Sí. Sí, por eso así funcionan los protocolos. Y los protocolos mínimos se tienen que cumplir 3 meses para que tengas los resultados adecuados. Esto pues cuidando tu alimentación, con la ingesta correcta de proteína, de grasas, de carbohidratos, obviamente, ¿no? Claro, sí. Sí, es muy complejo, ¿no? No solo es hacerlo a lo loco. Sí, exacto, no solamente hacerlo a lo loco, es cuidarse y pues preferentemente para que no la anden sufriendo, pues mejor solamente hagan un déficit calórico o hagan ejercicio. Así de fácil. Y una dieta específica. Sí, una dieta personalizada, un plan alimentario personalizado. Pues muy bien, gente, pues ahí está el tema del ayuno intermitente. Creo que nos alargamos un poquito. Estuvo muy bueno. Pues vamos a cerrar con una frase motivadora, Alda. Me parece muy bien. Ahí va. La actividad física debe de seguir siendo constante. El ayuno no sustituye el ejercicio ni la rehabilitación. ¿Sale? Es aquí donde les decíamos, o les volvemos a recordar, que el ayuno es muy complejo, ¿sí? No nada más es, voy a ayunar y ya está. No, sí, tiene que llevar sus pautas, tiene que llevar sus cuidados, ¿sí? Y preferentemente, pues siempre con un especialista en la salud, con un nutriólogo, ¿sale? En cuanto a la fisioterapia, no abarcamos como tal ese punto en específico, pero sí en puntos o enfermedades muy específicas dentro de, ¿sale? En recomendaciones creo que sí, o sea, si la persona está en ayuno intermitente, pues les podemos dar recomendaciones, saber cómo decirle qué ejercicio es adecuado para él, enseñarle los tipos de ejercicio y decirle, ¿sabes qué? Estos ejercicios va a llevar para casa, o este tipo de ejercicio es bueno. Eso sí se puede hacer, sí se puede realizar, pero como les digo, o sea, es hacerlo con la guía de un especialista en la salud, ¿sale? No nada más hacerlo a lo loco y ahí está, ¿sale? Entonces hay que cuidarse, si lo piensan hacer o ya lo están haciendo, pues escuchen las recomendaciones que les damos, tómenlas en cuenta y pues mejoren este tipo de ayuno. Claro, pues ya lo saben, gente, y también recordar que cada cuerpo responde distinto. Aquí la clave es la individualización. Sí, claro. De absolutamente todo, entrenamiento y alimentación. Y lo que siempre le hemos dicho, el mejor medicamento, la mejor medicina es la alimentación y el ejercicio. ¿Vale? Pues bien, gente, pues recuerden, síganos en todas nuestras redes sociales, sigan el podcast tanto en Spotify como en YouTube. Nos pueden escuchar en Spotify como Podcasts Hablemos de Salud y nos pueden ver en YouTube como Podcasts Hablemos de Salud. ¿Cuáles son tus redes, Alda? Sale, Iván. En Facebook me pueden encontrar como Clínica Recovery Fisioterapia y Rehabilitación. En Instagram como Clínica Recovery Fisioterapia. El número telefónico para WhatsApp, llamadas, pues les va a salir aquí abajito. Sale para cualquier duda, citas, agendas, cancelaciones. Perfecto. Ya me pueden encontrar en todas mis redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram como SMNutre, ¿sale? TikTok, Facebook, Instagram, SMNutre, se pronuncia SMNutre, así me pueden encontrar, SMNutre, TikTok, Facebook, Instagram. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales privadas principales, pero también seguir el podcast en Spotify y suscribirse en YouTube. Sale en nuestro canal de YouTube, denle un like si les gustó. Si no les gustó, pues compártenlo con un enemigo o alguna persona que les caiga mal, para que por lo menos se aburran un rato aquí con nosotros. Pero pues sí, les agradeceríamos mucho que los compartan a todas sus redes sociales. O a alguien que crean que, crea que les guste, o alguien que esté haciendo ayuno intermitente, claro, y le digan, mira, ahí te va, para que te des cuenta que si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Entonces, gente, pues les agradecemos y con esto nos despedimos. Y recuerda, hablemos de salud. Nos vemos. Que se haya grabado, No mames. Ojalá sí, bro. Que se haya grabado, que se haya grabado.